No sé cuánto de ustedes, quizás a alguno le ha pasado esto, el de ser acusado falsamente, injustamente, con cosas que no son ciertas, falsas acusaciones. Y quizás esto lo podemos ver mucho en los niños. En los grandes se ven, pero en los niños, les pregunto a los niños a ver si están atentos. ¿Alguna vez han sido acusados de algo que no hicieron? Algunos pueden decir, bueno, pueden ser acusados de llevarse algún juguete, pueden ser acusados de muchas formas, de muchas maneras. Y muchas veces también lo vemos en la vida de hermanitos. Siempre se va a acusar a papá o a mamá para que aquel hermano menor o hermano mayor sea acusado de algo que no cometió. Y no solo así con los niños, sino que tenemos a lo largo de la historia de la humanidad muchas injusticias, hombres que fueron privados de su libertad durante muchos años por falsos testimonios, para hacer mal a otra persona o para obtener un beneficio simplemente o para arruinar la reputación de alguien. Muchas personas pueden haber pasado por esta situación, pero imagínense la vida, el sentimiento de aquella persona que fue acusado injustamente, falsamente, que ha sido calumniado. Ese sentimiento de indignación, ese sentimiento de frustración ante algo que se ha dicho que es algo falso. Y es eso lo que vamos a ver en esta mañana. Y el título del sermón es Dios es juez justo. Dios es juez justo. Hermanos, visitas, en este Salmo capítulo 7 podemos ver a alguien que confía en la justicia de Dios. Y vamos a ver a lo largo de este desarrollo cómo es aquella persona que confía que Dios es justo y que juzgará con justicia. Vamos a ver el punto 1, que es del versículo 1 al versículo 5, y dice, confiando en Dios ante falsas acusaciones. Sigallón de David, que cantó a Jehová sobre las palabras de Cus, hijo de Benjamín. El significado para la palabra sigallón es incierto. Puede ser un término musical o una designación literaria para el poema, como un salmo de lamento. Pero lo que sí es claro en estas primeras palabras es que este salmo surge ante falsas acusaciones contra David. El Espíritu de Dios inspiró a David a escribir este salmo cuando alguien de la tribu de Benjamín lo acusaba de traicionar al rey Saúl. Y esto lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Pero podemos ver la historia de persecución de Saúl para con la persona de David, capítulo mucho más atrás, del 16, 17 del primer libro de Samuel. Y la historia relata cómo David andaba errante por el desierto, a causa de que Saúl, junto a 3.000 hombres escogidos, dice la Escritura, eso significa que eran hombres de guerra, perseguían a David para matarlo. David, junto a sus 600 hombres que andaban con él, estaban escondidos en una cueva. Y miren cómo es la providencia de Dios. En el capítulo 24, que Saúl va al baño, entra a esta cueva y resulta que ahí estaba David junto a todos sus hombres.
Y miren lo que sucede. David corta un pedazo del vestido de Saúl y la escritura dice que se turbó su corazón. Se turbó el corazón de David al haber hecho esto. Y los mismos hombres que estaban con David incitaban a David a que él matara al rey Saúl y ahí se terminaría todo. Ahí él podría cumplir y tomar su reinado. Pero miren en el versículo 9. Resulta que Saúl sale de la cueva después de haber hecho lo que tenía que hacer y David sale tras él. E inclinando su rostro en tierra, esto mostrando la reverencia hacia el rey. Y en el versículo 9 dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David le hace esta pregunta a Saúl. Y el relato después sigue, más adelante, téngalo en mente, vamos a seguir. Pero no solo este relato cuenta acerca de palabras que se decían acerca de David, falsas palabras. Más adelante también, después de la muerte de Saúl, Simeí también de la tribu de Benjamín, salió a maldecir a David con otras falsas acusaciones. Y esto lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Salió aquel Simeí de la tribu de Benjamín y decía, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y la historia sigue y David no hace nada en contra de este hombre, pudiendo haberlo hecho. No sabemos exactamente quién era este Cus, este que hablaba falsas palabras en contra de David, pero sí tenemos suficiente información en el Salmo de lo que a David se lo acusaba. Entonces comienza el capítulo 7, el versículo 1 y 2, dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. David ante esta situación acude a Dios confiando que solo Él puede salvarlo de todos sus perseguidores. Esta expresión de confianza en su Dios, como varias veces Él lo viene reiterando a lo largo de los salmos, Dios mío. Eso nos indica que Él en un tiempo pasado había confiado en su Dios. Él acudió a su Dios en confianza, confía en que Dios lo salvará ante sus perseguidores y solamente Dios puede librar su alma ante esta situación. Y miren cómo Él se refugia en su Dios. Y ahí en estos primeros versículos vemos dos imperativos que David hace hacia Dios. Sálvame, líbrame. Notemos que David era un hombre de guerra. Un hombre que podía defenderse o actuar con su propia capacidad. Pero en cambio él descansa en su Dios. Y miremos en el versículo 2 cómo David, aquel pastor de ovejas, nos transmite la primera imagen, la de un león desgarrando a su presa. Este lenguaje figurativo nos ayuda a entender cómo era el sentimiento en el cual David se encontraba. Imagínense cómo él se sentiría como una presa huyendo de su propio cazador. O ante esta imagen como de una manada que podemos ver, de esos poderosos enemigos persiguiéndolos, no era uno, eran varios.
Y en los Salmos podemos ver que David tenía una relación estrecha con Dios. Él dice mi Dios. Versículo 1, versículo 2, mi Dios. Versículo 3, lo vamos a ver de vuelta. Pero también esto lo hemos visto en el Salmo capítulo 2, verso 12, bienaventurados los que en ti confían o los que en ti se refugian. Y miren otra vez en el versículo 3, Jehová Dios mío. David tenía un Dios personal, él podía confiar en su Dios. Y miren cómo empieza a expresar estas palabras y dice, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. David no va delante de Dios como una víctima, sino que presenta su causa a Dios con reverencia y él comienza a argumentar con Dios de lo que se le está acusando en este momento. Él es inocente. Él confía que en esta situación él no ha hecho iniquidad, no ha hecho mal a aquel que estaba en paz con él. Antes, él no se vengó de aquel que lo maltrataba. Y tal era su confianza de inocencia en esta causa que él dice, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, estas eran las acusaciones de Cus, aquel que hablaba falsamente contra David. Estas son las acusaciones que él hacía, que él había actuado de esta manera injusta, de una manera traicionera. Y tal era la confianza de David ante esta causa que es como si él estuviera diciendo, Dios, si tú juzgas y hayas que yo he hecho esto, versículo 5, persiga el enemigo mi alma. Si esto es verdad, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, Selah. Miren cómo dice este versículo 5 en otra versión, que el enemigo me persiga y me alcance, que me estrelle vivo contra el suelo y esparza mis entrañas por el polvo. Lo que está haciendo David acá es un juramento de palabras. Él está tan seguro que no ha cometido estos hechos que se entrega totalmente por completo para que su vida sea alcanzada por estos perseguidores y sea pisoteado por sus enemigos. Si esto es verdad, que ellos me alcancen. Dios, si esto es verdad, que ellos me destruyan. Y vemos que esa palabra Selah indica un tiempo de pausa, un tiempo de meditación, un tiempo para reflexión. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver ante estos 5 primeros versículos? Vemos que la actitud de David ante esta situación, primero ante falsas acusaciones, él no se defiende ante los hombres. Él presenta su causa a Dios y confía que Él lo librará en esta circunstancia. Segundo, Él no puede parar que estos hombres sigan hablando falsas acusaciones de Él. Él se refugia en Dios y con seguridad Él puede presentarse ante Dios como un hombre íntegro en esta causa. No está diciendo que Él es completamente inocente en toda su manera de vivir, sino que en esta causa que se le acusa, Él no ha pecado. Recordemos que en el Salmo 6, Él clama a Dios por misericordia. Al examinar su corazón y ver que Dios lo estaba disciplinando, Él entendía que había pecado contra Dios. Bueno, acá no es así.
Y lo tercero que podemos ver, que David examinó su corazón y demostró su inocencia ante Dios, con una certeza de inocencia en esta causa. Y vemos que esta es la manera, y así se ve la actitud de alguien que confía en la justicia de Dios. Y veremos en el segundo punto, del versículo 6 al 9, que aquellos que confían en la justicia de Dios claman a Dios por justicia. Este es el punto número 2. Clamando a Dios por justicia. Pero primero, volvamos otra vez al primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Y vamos a ver en el versículo 11 la actitud de David ante aquellos que hablaban falsamente de él. Él le habla a Saúl y le dice, versículo 11, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Miren el versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo. Véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un puerro muerto? ¿A una pulga? Versículo 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Es preciosa la actitud de David, cuando él podría haber hecho justicia por mano propia. Miren el corazón de David, cómo se sujetaba a la santa ley de Dios, cómo conoce a su Dios. Y él sabe que el único que sería imparcial en esta causa, cuando él podría haber hecho justicia por su propia mano, él acudió a su Dios antes de actuar por sentimiento o por impulso. Él prefirió que Dios actuara. Y miren cómo comienza el versículo 6 del Salmo. Volvemos al Salmo. Versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Mire cómo David reclama a Dios con estos imperativos para que Dios ejecute su juicio. Levántate, álzate, despiértate en contra de la furia de mis enemigos. No es que Dios estaba dormido, sino que David es como que él está percibiendo que Dios estuviera quieto ante esta circunstancia. La misma escritura dice que el Dios de Israel no se duerme. Y miren esta imagen ilustrativa que ahora nos trae. Y él convoca a los pueblos para que ellos mismos escuchen la sentencia del juicio que Dios llevará a cabo. Versículo 7. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Esta imagen también es como si David estuviera siendo juzgado y todos los pueblos son testigos de lo que está pasando en este momento. Miren qué hermosa imagen.
¿Por qué? Porque él sabe que Dios juzgará a los pueblos. Él sabe que Dios juzgará a las naciones, que juzgará a los pueblos y todos pasarán por el justo juicio de Dios. Y David le dice, júzgame tú, oh Dios. Ante esta causa, eres tú quien puede juzgarme. Pon a las naciones delante de mí para que vean si realmente soy culpable o inocente de lo que se me acusa. Es por eso que David puede ir con confianza a Dios y pide que juzgue, que lo juzgue a él. David sabe que juzgará a las naciones, pero lo que él está pidiendo es que a él se lo juzgue. Es precioso como él confía en su Dios, como él sabe que ante estos hechos él no ha hecho nada. Él no le teme al juicio de Dios. Él no teme que Dios lo juzgara. Él se ha mantenido en integridad, no ha pecado en contra de sus adversarios o incluso de sus amigos, no ha pecado contra ellos. Él sabe también, como lo dice en Génesis capítulo 18, verso 25, mire cómo Abraham, hablándole a Dios, le dijo, versículo 25, Génesis 18, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Volvemos al versículo 9 del Salmo. Versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Esa palabra fenezca quiere decir termine o fracase la maldad de los inicuos. Esos inicuos son los malos, los perversos, los pecadores. Esa es la definición para la palabra inicuo. Pero ¿por qué David le pide a Dios que termine y fracase esta persecución o esta maldad que se levantaba en contra de él? Porque Dios, que es justo, recto, derecho, Él prueba, examina, escudriña, investiga la mente y el corazón de David. Y no encuentra engaño, no encuentra traición o malos pensamientos en contra de su prójimo. Es por eso que David no teme al justo juicio de Dios. Porque Dios es justo y juzgará su causa con justicia, es con imparcialidad. Es asombroso el conocimiento que David tiene de Dios. Y eso es lo que lo lleva a él a estar seguro ante Dios, quien es justo para juzgar y establecer o afirmar al justo. ¿Es notable la confianza de David en su Dios? Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo hoy en día muchos pueden tener un conocimiento vago de Dios. Algunos pueden decir, bueno, Dios en algún momento hará algo. Muchos hoy en día pueden pensar de esta manera. Si Dios es justo, ¿por qué pasan cosas malas? Incluso alguno más osado puede decir, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra?
Algunos ponen en duda que Dios exista por la maldad de los hombres, ante la impunidad, ante la injusticia de los hombres. Y cito a un hermano y él dice, muchas de las personas evitan pensar en Dios como juez porque los ejemplos de justicia que se ven en la tierra son imperfectos. Algunos jueces son corruptos e incluso cuando sus intenciones son buenas, pueden cometer errores. Sin embargo, el hecho de que Dios es justo nos asegura que cuando actúa como juez, administrará justicia perfectamente. Su capacidad de hacer esto involucra otros aspectos de su carácter, incluyendo su discernimiento de la verdad. Él es verdad en todos los casos. Él puede ver dentro de los corazones, las mentes de los hombres, y Él juzga con sabiduría, con fuerza, con autoridad, y su carácter moral para establecer lo que es bueno y malo. Fin de la cita. Y me hacía recordar a Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En esto David podía estar seguro. ¿Seguro de qué? De que Dios juzgará con rectitud. Por eso él espera en su Dios. Hay una esperanza en David que él actuará, que Dios actuará a favor de él. Y esto lo veremos en el punto número 3. Esperando en la justicia de Dios, del versículo 10 al 16. Esperando en la justicia de Dios. Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Ahora el salmista cambia el lenguaje figurativo al empezar a hablar de armas de guerra, y precisamente él había estado en muchas batallas en su vida. Él se había enfrentado a leones cuando era pastor de ovejas. Por eso él nos ilustra estas imágenes para que nosotros nos demos cuenta que su Dios está al resguardo de su vida. Y esto no es una excepción. En cada batalla que él podía librar, primeramente él acudía a Dios para buscar su favor en las batallas, para buscar su protección. Por eso él puede afirmar, mi escudo está en Dios. Y si nosotros notamos la función del escudo, no solamente era para defensa. Y mirando esto digo, también el escudo era para atacar. También el escudo se usaba como un arma de ataque. Y David dice, mi escudo está en Dios. Él es el que me protege. Él es que va en esta situación salir en mi defensa. Al haberse examinado a sí mismo y confiar que Dios lo salvará, porque Dios lo juzgará con un justo juicio, él afirma que tiene un corazón recto ante una actitud íntegra delante de Dios. En esta causa, porque Dios conoce lo más profundo de su corazón. En esta causa de la cual él se le acusaba, él puede tranquilamente, con su conciencia tranquila, con su conciencia limpia, decir, limpio estoy de mi pecado.
Y en el versículo 11 tenemos el énfasis del Salmo. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Versículo 11. El salmista nos muestra el carácter de Dios. Él es perfectamente justo. Y que ante toda acción de los hombres es Dios quien juzgará con justo juicio. Cita un hermano y dice, la justicia de Dios es el atributo divino que describe a Dios actuando siempre de una manera consistente con su propio carácter. Dios es justo en sí mismo, exige justicia, otorga justicia y recompensa por la justicia que otorga. Fin de la cita. Noten cómo la idea del justo juicio de Dios está a lo largo de todo este salmo. En el versículo 6, David dice, despierta en favor mío el juicio que mandaste. Versículo 7, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame. Versículo 9, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y en este versículo 11, Dios es juez justo. Versículo 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia. David nos está bombardeando con palabras para decirnos, Dios es juez justo. Ante esta causa, Dios juzgará con justicia. ¿Qué es lo que está tratando de mostrarnos David a través de este salmo? Que los justos pueden confiar en Dios, porque Él juzgará con justicia. Los justos pueden confiar en Dios, porque Él juzgará con justicia. Y debido a esto, sigue la segunda parte del versículo 11, y Dios está airado contra el impío todos los días. David, en su conocimiento de Dios, descansa en esta verdad absoluta, que Dios castigará al impío. Algunos se preguntarán, ¿qué es ser impío? La impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. Ser impío es ser pecador. Actuar de una manera que es contraria a la naturaleza de Dios, en este caso a la justicia de Dios, oponerse activamente a Dios en desobediencia o tener un desprecio irreverente por el Dios santo. Ese es un impío. Y David puede esperar con confianza que Dios actuará y que no hay nada ni nadie que pueda escapar o esconderse del justo juicio de Dios. No hay pecado de los cuales Dios se olvide. Él conoce y pesa cada acción de los hombres, tanto palabras como conductas. Estos adversarios de David tienen un tiempo de arrepentirse de su mal obrar en contra de él. Versículo 12. Si el impío, versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Es temible esta ilustración si el impío no se arrepiente. David ahora nos ilustra a través de estas armas de guerra, pero también nos muestra y exalta la grandeza y el carácter del Dios paciente, paciente con los hombres. Lo vemos desde el Génesis al Apocalipsis, que Dios es paciente para con todos, esperando que procedan al arrepentimiento. Ese es el carácter de nuestro Dios, hermanos. Paciente, paciente para con el impío, paciente para con el pecador.
La convicción de David que Dios juzgará el mal crece. Su confianza se afirma, su fe se afirma, ya que presenta al Señor como un guerrero justo, con espada, con arco y flechas. El impío está a punto de ser destruido y es Dios quien atacará. Esta idea es similar al cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, versículos 2 y 3. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios mío, Jehová es su nombre. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Miren cómo Moisés también presenta a Dios como un varón de guerra. Volvemos de vuelta al Salmo. Las saetas ardientes se refiere a las flechas sumergidas en el material inflamable como aceite o brea. Si alguna vez ustedes han visto películas de la edad medieval, cómo usan flechas con fuego para alcanzar a su enemigo. Y de esta manera dice David que así está Dios, que las flechas ya están listas para ser disparadas contra los impíos. Si no se arrepienten, el juicio de Dios es seguro. La espada está afilada, las armas mortales y las flechas llameantes son metáforas del justo juicio ineludible de Dios. Nadie podrá escapar al justo juicio de Dios. David lo que nos está mostrando que Dios como poderoso guerrero va a juzgar con justicia. David se había sentido en el versículo 2 ante una situación de muerte, pero la situación cambiará porque Dios vendrá en ayuda de los suyos. El salmista pinta otro cuadro poderoso. El mal se presenta metafóricamente, versículo 2, como un león, versículo 5, como un ejército, y en estos versículos que siguen a continuación, en un lenguaje de concepción y de nacimiento. He aquí, versículo 14, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Los impíos se llenan de mal como mujer encinta a punto de dar a luz. Una vez que nace la maldad, se convierte en una mentira. Una vez que ellos piensan en sus corazones, así como lo dice Santiago, da a luz el pecado. Y en este caso dio a luz mentiras en contra de David. Sigamos con el versículo 15 y dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Verso 16, su iniquidad se volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Estos adversarios, estos enemigos, caerán en el mismo pozo que han cavado. Ellos orquestaron para David una destrucción y esa misma destrucción se volverá contra ellos. El mal de estos impíos caerá sobre ellos o sobre su cabeza. Y mientras pensaba en estos versículos, me recordaba a Mardoqueo. No sé si se acuerdan de Mardoqueo.
Mardoqueo fue acusado con engaño ante el rey. En el capítulo 7 de Esther, había un hombre que se llamaba Amán y quería exterminar al pueblo de Dios. Quería exterminar a los judíos. Y él había preparado una horca para que cuelguen a Mardoqueo. Pero esa misma horca que él preparó, en esa misma horca fue en la que él terminó colgado. Este impío que levantaba falsas acusaciones contra un siervo de Dios recibió su justo castigo. Y en este versículo 16 del Salmo nosotros vemos que Dios dará a aquellos que persisten en maldad su justicia retributiva. La justicia retributiva de Dios es justamente el castigo del pecado en función de la justicia divina. El castigo y la satisfacción de la justicia es el objetivo. Ninguna acción de los hombres, ningún pensamiento de los hombres quedará sin el justo juicio de Dios. De ninguna manera puede tener por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y ante toda esta situación, llegamos al versículo 17 y al punto número 4, donde David se regocija en la justicia de Dios. Punto número 4, regocijándose en la justicia de Dios. Verso 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo comenzó con una oración y expresión de confianza, con un juramento de inocencia y una esperanza en el justo gobierno de Dios. Y finaliza con la convicción que los culpables serán juzgados. El salmista expresa su alabanza, aunque todavía no se dictaba sentencia en este juicio. Él alaba al Dios Altísimo porque Él es justo. Es digno de alabanza por su carácter, por su fidelidad y porque Él lo cuidará, defenderá su causa. Dios triunfará sobre el mal y cuidará de sus hijos ante los malvados que procuran el daño de los justos. Por lo tanto, los justos se regocijan en su Dios. Si termináramos ahí, sería simplemente una enseñanza moralista. Pero ¿cómo nosotros vemos a la luz del Evangelio este pasaje? David, vemos que en esta ocasión un hombre que a lo largo de los salmos vemos que pecó contra Dios, pero en esta causa él se halla inocente. Pero nosotros podemos ver al Señor Jesucristo, quien vino y caminó hace 2000 años, quien vivió una vida perfecta, justa delante de Dios su Padre. En Él no se halló de nada que acusarle. No se halló de nada que acusarle, justamente. No había una causa justa por la cual se le podía acusar. Pero miren, en Mateo capítulo 26, versículos 59 al 61. Pero sí tuvo durante su vida en la tierra falsos testigos que querían arruinar su reputación y su honra. Pero él fue justo en toda su manera de vivir. Mateo capítulo 26, versículos 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Versículo 60. Y no lo hallaron.
aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, verso 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estos falsos testigos pensaban que él había y hablaba del templo físico de Jerusalén. Jesús fue llevado a juicio, ¿pero por qué? Él fue quien fue juzgado injustamente por falsas acusaciones. Pero noten, hermanos, esto era necesario. Era necesario que esto aconteciera. Era necesario que todas las naciones se juntaran y todas las naciones vieran, así como David llamó a juicio a todas las naciones para que vieran la inocencia de él. Jesús vivió una vida perfecta. Él fue juzgado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque de esta manera el pecado sería cargado en su cuerpo. Al ser condenado a ir a la cruz, Él cargaría con la maldad, la impiedad de aquellos que creerían y que creen en Él. Todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo pueden descansar en Él, porque el justo juicio de Dios a los impíos recayó sobre Él. Dios Padre derramó toda su ira sobre la persona de Cristo, el Hijo eterno de Dios, el único que podía llevar esta obra de redención adelante. La retribución de nuestros pecados fue cargado en el cuerpo de Cristo, sobre su vida. ¿Para qué? Para que pague por los pecados de aquellos que pondrían y ponen su confianza en Él. Por medio de Cristo Jesús, ese juicio fue llevado adelante y ahora aquellos que han puesto su confianza en Él son declarados inocentes. Son declarados justos delante de Dios. ¿Quiénes? Todos aquellos que confían en la justicia de Cristo. Y miren cómo lo dice Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, ahora ustedes son los justos, no por su justicia, sino por la justicia de Cristo. Él es digno de que ustedes confíen en Él. Así estaba escrito que el Cristo padeciese en manos de pecadores. Dios cumplió su promesa que vendría el Mesías a salvar a su pueblo de sus pecados. El justo se hizo injusto para acercarnos a Dios. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ustedes han sido declarados justos cuando Él resucitó de entre los muertos. Romanos capítulo 4, versos 24 y 25. El autor viene hablando de la justicia y dice en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Qué cosa? La justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Dios ya los ha hecho justos, hermanos. Por eso es que ustedes pueden esperar en Dios. Pueden venir estas falsas acusaciones en contra de ustedes. Puede levantarse. Puede que un día ustedes sean acusados de algo que no hicieron. Pero Dios es su escudo, hermanos. Dios salva a los rectos de corazón. Y esos son ustedes, por la justicia de Cristo. Tu confianza debe estar en la justicia de Cristo mientras esperas con paciencia en aquel que ha de juzgar al mundo con justicia. Debes vivir de una manera recta ante falsas acusaciones, como lo hemos visto en este pasaje. Ustedes, amados hermanos y hermanas, pueden confiar que Dios juzgará con justicia. Dios juzgará con justicia. Ustedes, ante las acusaciones falsas, primero deben examinarse, así como David lo hizo. No deben pagar mal por mal, antes pagar mal con el bien. ¿Por qué? Porque Dios escudriña la mente y el corazón. Dios permitirá que pasemos por esta circunstancia para examinar lo que hay en tu corazón. Dios no deja que tú hagas justicia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo hace? Porque solamente Él es justo. Y le pongo un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Cuando sus hijos hacen alguna macana, o incluso vamos un poquito afuera. ¿No hay personas reclamando por justicia? ¿Personas que hacen justicia por mano propia? Cuando se trata de que ellos fueron ofendidos o fueron atacados, ellos mismos quieren hacer justicia por mano propia. Pero cuando se trata de quien fue mi hijo, el que hizo la macana, ¿cómo juzgan el corazón de las personas? Con las emociones. Lo hacen de una manera injusta. Porque si fue mi hijo quien mató a otra persona, que tengan misericordia, que lo perdonen. Pero cuando fue el hijo de otra persona, que le caiga todo el peso de la ley. Juzgamos injustamente. Por eso Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Es Dios quien juzgará con justicia, hermano. Por eso Él no permite que nosotros hagamos justicia por mano propia. Ustedes deben confiar y dejar que Dios sea quien haga justicia y no actuar confiando en su propia justicia. Miren cómo lo dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía nuestro rey? Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 4, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, versículo 24, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, tenemos un ejemplo. Es nuestro Salvador. Dejemos nuestra causa a quien juzga justamente, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y finalizo con esto, aquellos que todavía no han puesto su confianza en Dios. Joven, niño, si tu confianza no está en Dios, tú eres el impío de estos pasajes. Y estos pasajes nos muestran que Dios está airado con el impío.
Quizás piensa que nunca has levantado falsas acusaciones contra alguien, pero debes examinarte. Cuando piensas que no necesita a Dios, estás levantando falsas acusaciones contra Dios, porque Él es quien te creó y eres tú quien necesitas la ayuda de Dios para salvar tu alma, primeramente del justo juicio de Dios y un castigo en el infierno por tus pecados. Deja de creer que eres una víctima y pon tu confianza en la persona de Cristo, porque Dios ha preparado su espada, su arco está tensado, su flecha de fuego apuntan a vos y solamente tiene que soltar su mano. Como poderoso guerrero, es el Dios quien juzgará a los impíos. Pero en esta mañana puedes venir a Cristo. Puedes venir a Cristo como aquel escudo donde vos puedes refugiarte. Puedes venir a Él con confianza. Hoy mismo Dios puede librarte de su justo juicio porque Cristo ya pagó por tus pecados. Puedes correr a Cristo, Él será tu escudo. Él te librará. Puedes venir a Él con confianza. Pecador, ven a Cristo Jesús y Él te salvará del justo juicio de Dios. Hermanos, confiemos, confíen en su Dios, quien es justo. Alaben a Dios conforme a su justicia. O como lo dice en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.